no sé por qué no arranca. Ok, ya empezamos. Buenas a todos los que nos estén viendo. Este es un canal para los que no han visto los videos anteriores. Este es un canal para la divulgación del control biológico. Y aquí la idea es hablar con especialistas en control biológico de una forma informal y preguntarles y saber por qué creen que este tema es importante y por qué les apasiona. Y hoy tenemos a Luz Estela Fuentes, que es una persona que yo aprecio mucho, una gran amiga y sobre todo un modelo a seguir para mí, porque la verdad que para ser mujer en ciencia es una cuestión, digamos, que se necesita mucha fortaleza y si uno no tiene un modelo a seguir, me parece muy difícil y siquiera imaginarse cómo reaccionar y sí, cómo relacionarnos en el medio científico. Entonces, para mí ha sido como un modelo a seguir y estoy muy contenta de que, porque sé que eres una mujer súper ocupada, entonces estoy muy contenta que sacaste el tiempo para hablar aquí conmigo y bueno, a todos los invitados anteriores les he preguntado que nos expliquen su historia de cómo llegaron al control biológico. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué llegaste? ¿Cómo fue ese camino? Gracias por esa introducción tan bonita que me haces. Muchas gracias por la invitación de estar aquí. Bueno, con relación a la pregunta, mm, realmente fue un tema de inicio desde la tesis del pregrado. Entonces, ese fue mi primer tema de investigación. Al principio, digámoslo que fue el azar de la vida, ¿no? Porque estaba esa oferta y ese tema. Ujú. Pero al ver ese panorama, digamos, comparado con otros temas que tenía en ese momento, ese fue el que más me llamaba la atención. Realmente yo soy ingeniera agrónoma, ¿cierto? Pero Ujú. para mí me identifico más como bióloga porque Sí. siempre, sí, siempre he ahondado en los temas de biología y aún Ujú, más en los temas de biología asociada a los insectos. Entonces, todo ujú, lo que tiene que ver con la entomología. En ese entonces, el tema que trabajé fue un parasitoide de mosca blanca que se llama Amitus pusipenis. Es un parasitoide nativo acá en Colombia, en donde no se sabía nada de él. Entonces, en esa primera instancia es como hacer la búsqueda y conocer la biología de este insecto fue lo ujú. que realmente empezó a apasionarme, digamos, por el inicio eh, de esta línea de investigación durante toda mi vida. Mm. Lucy, me encantó que tú dijiste que tú eres ingeniera agrónoma y perdón porque se me olvidó hacer la introducción oficial de todos los títulos y todo ese tipo de cosas. A veces es un poco aburrido porque la trayectoria de una persona no debería ser definida por esas instituciones, ¿no? Pero digamos, es una forma también de uno conectarse y ubicarse. Entonces voy a hacer una pequeña introducción del tema. Tú eres ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia, tienes un máster en biología aplicada de la Universidad Militar y tienes más de 20 años de experiencia en docencia universitaria. Has sido directora de un centro de investigación que se llama Centro de Biosistemas. Eres obviamente investigadora y eres también, y tienes muchos artículos científicos. Has tenido muchísimos estudiantes, y me incluyo ahí, estudiantes de maestría, de pregrado. Entonces, bueno, tienes una trayectoria muy, muy larga y muy interesante. Y bueno, esa es como la introducción que se me olvidó hacer al principio. Y entonces, conectado con eso, me gustó mucho que dijiste que eres ingeniera agrónoma, pero en realidad bióloga.
Y quería preguntarte si eso ha sido difícil y digamos cuando te cuestionan tus colegas ingenieros agrónomos de por qué te fuiste tanto hacia allá, ¿tú cómo respondes a o si te hacen ese tipo de cuestionamientos, No, realmente ¿no? Mm, no me lo hacen, pero digamos que es un cruce interesante, porque puedo, desde la agronomía, pues puedo ver el panorama de lo que se necesita implementar en campo, ¿cierto? Pero ujú, desde lo que me gusta del estudio de la biología de los insectos, pues es como entender la biología, el comportamiento, realmente hay que conocerlos para luego aplicarlos en campo o luego ujú, cómo podemos hacer un manejo, una estrategia de manejo de plagas aplicando control biológico. Entonces es como esa intersección, si lo llamamos ujú. si lo vemos de esa forma, entre la ingeniería agronómica y la biología. Y por eso es complementario el posgrado que se llama, el posgrado que tengo que se llama biología aplicada. Entonces es como todos estos conceptos que vemos desde la biología son finalmente aplicados bueno, en esta área como es en el área agrícola. ¿Mm? Ujú. Claro, súper chévere que tú lograste hacer ese puente muy bien, porque además algo que a mí me gusta mucho de tu trabajo es que tú también te enfocas mucho en el cultivo como tal y de hecho has colaborado y has hecho varios manuales de cultivo, de cómo se maneja el cultivo, entonces tú tienes muy bien, o sea, tus ideas acerca del manejo integrado de plagas son realmente integradas en todos los niveles del cultivo. Sí, es así cuando uno llega a campo, hay como cuando recién salimos o egresados de la universidad y cuando estamos en la academia y realmente llegamos a campo, a los sectores donde necesitan la aplicabilidad del conocimiento, pues nosotros llegamos con una base grande de decirles, mire, esto se hace de esta manera y otra, pero cuando tú realmente te enfrentas a la realidad, te enfrentas a situaciones en donde el agricultor necesita producir, no puede darse pérdida, pues, digamos, de su producción, eh, tiene necesidades en términos eh, también de costos, ¿cierto? De costos, de encontrar los diferentes, en este caso de plagas, de estrategias de manejo, ¿cierto? De Ujú, biorracionales, entonces pues lo más económico para ellos es hacer aplicaciones químicas y las hace de una manera mucho más rápida y es lo que de pronto durante toda la trayectoria o de su experiencia como productor la ha tenido. ¿Mm? ujú, Eh, entonces, estas características hacen que cuando tú llegas al cultivo y vas a hacer alguna recomendación y solamente tú vas con, yo voy a liberar un bicho en un sitio, a mí me importa controlarle esta plaga a este agricultor, pero no ujú. vemos el panorama en general, pues no estamos haciendo nada, ¿sí? Sí. Porque el señor de Ujú, pronto no le importa, él no le importa hacer control biológico porque la venta de su producto pues no le va a dar más, nadie le va a pagar más por usar por usar menos químicos, entonces le da lo mismo. Entonces ujú, hay que trabajar, hay realmente que trabajar todo el panorama de la situación y depende del sector, ¿no? Entonces ujú, es diferente la producción interna, tipo hortalizas como las que nosotros tenemos acá en Colombia, lo que es tomates, cebollas, papa, sí, que es para nuestro consumo, o sea, la forma como los agricultores producen allí y su esquema de ujú, manejo en términos de plagas y enfermedades, pues ellos no les interesa para nada utilizar control biológico. Pero si ya vamos a analizar sectores en donde los cultivos pues van para otro sector, si son para exportación, ¿cierto? Si van para otro ujú, lado. Entonces son cultivos que tienen unas exigencias en términos de normatividad, entonces tienen que aplicar menos químicos y bueno, van con unas categorías diferentes en los cuales los
hay una presión por utilizar menos productos químicos. Entonces, por ejemplo, algo en caña de azúcar, que es una trayectoria, digamos, interesante en el país en términos de uso de control biológico. Eh, Ahora flores, ¿no? Flores también. Mismo café. Café ya tiene una buena estrategia en términos de control biológico. Y pues la línea de flores, que es la que ahorita estamos trabajando, pues muchas empresas. Luz, o sea que sería buenísimo en, o sea, digamos, para el control biológico como tal, para que se usase más control biológico, que tuviéramos más productos exportables como estos, ¿no? Sería una forma en que se desarrollaría muy bien. Ujú. Sí, sí, pero nuestro país todavía no lo da. O sea, no estamos preparados para hacer, no sé, exportación de tomate. Sí, o sea, Mm, no lo hay, no somos competitivos, no tenemos pues toda la tecnología para producir este producto y sacarlo a qué país. Entonces no tendríamos las condiciones de poder hacer este tipo de exportaciones con respecto a cultivos como este. sí, ¿Mm? entonces, Lo que- dos cosas que son súper importantes que tú dijiste. Entonces, que hay que avanzar en tecnología agrícola para estar al nivel de poder exportar. Y lo otro que me pareció muy interesante es que la gente en las ciudades en Colombia, y seguramente esto es para Latinoamérica en general, no tenemos o no se tiene la conciencia de que es importante que los productos sean manejados con este tipo de estrategias como control biológico. ¿Y tú has pensado cómo uno podría trabajar en ese tema? ¿Cómo despertar esa conciencia? de hecho, la normatividad, nosotros acá en Colombia tenemos o nos acogemos a la norma, al COMPES, en donde se denomina o se analiza los límites máximos de residuos de plaguicidas químicos. Pero Ujú, pues estos realmente están sometidos, ¿sí?, al mercado donde tú los vayas a vender o a comercializar. Entonces, si tú vas a comercializar frutas de exportación, como pasifloras, como uchúa, entonces son estas frutas en los países a donde vayas a vender, en donde te exigen pues estos límites máximos de residuos. Entonces, ¿qué pasa con los agricultores? Los agricultores están muy pendientes de no pasarse, de no aplicar ningún ingrediente activo que no esté permitido y de no pasarse en términos de dosis o de aplicaciones para superar estos niveles. ¿Mm? Pero ujú, con productos que no se exportan, que son los que tenemos acá en Colombia, otra vez, como los que te mencioné, el tomate, la cebolla, eh, la habichuela, por ejemplo, la ujú, alberja, todas estas hortalizas, muchas frutas que tenemos de consumo interno, la papaya, la fresa, todas estas siempre por lo general tienen residuos de plaguicidas. ¿Mm? ujú, Y como en los supermercados nuestros no hay una regulación o no hay la norma no les está exigiendo a los agricultores que para vender acá de forma interna en el país usted no debe superar las aplicaciones químicas, pues nos las seguimos consumiendo de la misma manera, hasta que no haya como una regulación, ujú, porque la ley está escrita, pero no ujú. hay una supervisión, ¿sí? No hay una supervisión y no hay digamos, sanción para, para tener en cuenta esto. Cuando estaba en la universidad y daba mis clases de toxicología ambiental, siempre hacíamos análisis de residuos de plaguicidas químicos y les decía a mis estudiantes, traen, traigan, o sea, yo no fallaba con pedirles fresa, siempre les pedía tomate, fresa, habichuela, papaya, siempre tenía plaguicidas químicos, siempre. Y era fluctuante, obviamente, porque pues cada vez que hacíamos las evaluaciones eh, se conseguían o provenían de diferentes zonas, Ujú, pero por lo general superaban ese límite máximo permitido.
y a veces en unas cantidades bastante grandes, o sea, por ejemplo, 10 veces más del permitido por la norma, ¿no? Entonces, hasta que no cambie esto, hasta que no haya una presión del consumidor hacia esto, no vamos a seguir en lo mismo. Sí. Entonces, ahorita hay una tendencia, pero no es para todo el país, ¿no? Eso es un porcentaje muy Ujú, pequeño en términos de comprar frutas de calidad, comprar hortalizas de calidad, y esto está asociado ¿a qué? A un alto costo. Entonces, tú ujú, vas y compras y buscas en un mercado más orgánico, en un mercado sí, pero esto no está para todo el público. Entonces, ujú, seguimos en esa tendencia. Yo creo que nosotros estamos, yo había visto unos datos, estamos como en el menos del 5% en esta producción orgánica en donde se utilizan bioinsumos diferentes ujú. pues, a los químicos. Sí, o sea que es con lo que tú explicabas, que es una presión que tiene que venir primero del consumidor y a partir de ahí leyes y toda la parte legal. Y ahí es donde hay como una motivación para cambiar este tipo de estrategias, ¿no? De control. Y yo quería comentar sobre eso porque aquí en Holanda, digamos, lo que pasa es que se le ha abierto mucho espacio al control biológico y es en exactamente este mismo sistema que tú explicabas, porque precisamente con tomates, los tomates son importados desde España hasta Holanda o en esa época, pues hace unos 10 o más como 20 años, eran importados de España a Holanda y, y un grupo de consumidores, aquí en Holanda los consumidores son muy activos. Aquí es normal que tú, por ejemplo, mi esposo escribe cartas a las compañías y eso que no me gustó, que a mí me parece increíble porque uno no se toma ese esfuerzo. Pero entonces ellos acá se organizaron y dijeron, no, los tomates españoles están viniendo con muchos acaricidas y así fue como se abrió como ese espacio en la industria al control de ácaros en tomate. Y a partir de eso, el hecho de haberle abierto espacio a este problema específico le abrió espacio a muchos otros. Y mucha gente usa control biológico como en manejo integrado de plagas, ¿no? Combinado con químico, combinado, pero entonces, digamos, en Holanda, en los invernaderos es una realidad, el control biológico se usa muchísimo. Y entonces a mí eso me parece un ejemplo bonito de que si funciona, de que uno como consumidor y como ciudadano normal puede, o sea, tiene algún poder, ¿no? Sino que sí, o sea, como despertar esa, ¿cómo se dice? Esa inconformidad en Latinoamérica es, no sé, me parece tan complicado a veces, pero y a veces tampoco hay espacios en los que se hablen de estos temas. Por eso fue que alguna vez estaba pensando, o yo pienso mucho en cómo ayudar a que el control biológico se vuelva más popular en general y que la gente sepa esto existe y quiero que lo apliquen y que sea como una historia común. Y yo me he puesto a pensar y yo dije, bueno, pues yo puedo empezar abriendo un canal y hablando con la gente que sabe de control biológico. Y si me entiendes, pues creo que tenemos que todos como ciudadanos pensar en eso, en que en espacios en los que compartamos este tipo de soluciones que son más amigables con el ambiente. Y bueno, así es como se producen los cambios. Toca empezar de alguna manera. Mira que con relación a lo que estás comentando, como ahora del grupo químico de los neonicotinoides, los que afectan a las abejas, ¿cierto? Ujú, Entonces, el tema abejas ayudó un poco, ¿no? Ayudó a sensibilizar en términos de uso y de restricción de ingredientes activos. Entonces, como en Europa ya, e incluso en algunos países como Francia, ya tienen
bueno, tú sabes más de ese tema. ¿Cuáles son los ingredientes activos que están totalmente prohibidos en el uso allá en Europa? Como acá en Colombia, pues todavía seguimos usando muchos de estos ingredientes activos que ya están prohibidos en otro lado. Sin embargo, ya hay algunas tareas, digamos, en términos que pusieron restricción, sobre todo por las aplicaciones a las cercanías de la producción o de la cría, digamos, de abejas. Esto ayuda un poco como a la sensibilidad en términos, en términos de la comunidad o de la sociedad. Sí, sí, y digamos que otra cosa que tú has hecho mucho es que tú te has atrevido a explicar el tema a todo, a casi muchos grupos de la sociedad, ¿no? Porque tú has dado cursos para niños, para jóvenes, para adultos, para productores. Y quería que me hablaras un poco de esa experiencia y qué te motiva a irte, digamos, enfrentarte a tantos grupos tan diferentes. Sí, esto se va adquiriendo a través de los años, digamos, Ujú. esos cambios de pensamiento eh, y esa forma de poder explicarlo, ¿no? Porque ya cuando tú tienes el concepto y lo transmites de una manera más académica o técnica, pues lo importante también es bajar esa forma de explicarlo hacia niños, hacia jóvenes o hacia agricultores. Entonces, como transmitirlo de la mejor forma, de una manera sencilla o práctica y que sea entendible pues para todos. Aquí una reflexión es que no lo mencionamos al principio, me parece importante que lo destaquemos, es cuando llevo 22 años trabajando en la universidad, trabajé en la universidad hasta este mes, hasta el mes Ujú, pasado. Ahora estoy en una empresa comercial como directora técnica de Ciencia Colombia, ¿cierto? Que es una empresa de producción de bioinsumos y estos bioinsumos son productos biológicos a base de artrópodos benéficos, de ácaros, de parasitoides, bueno, nemátodos, también agentes microbiales, ¿m? Todos en términos del control biológico. Y una de las reflexiones que me hizo pasarme pues a la empresa comercial es que durante tanto tiempo en la academia sí pude desarrollar pues todo el conocimiento en términos de profundizar más en la biología, de conocer más los controladores biológicos, cómo funcionaban, cómo eran sus estrategias de supervivencia. Eh, Porque pues es importante conocerlos para poder ya desarrollarlos. Pero cuando dictaba las charlas, ¿cierto? Cuando siempre que dictaba las charlas hace años y yo les hablaba a los agricultores, está este parasitoide, tenemos esto, tenemos, y entonces ellos me decían, pero bueno, y dígame dónde los compro, dónde los adquiero, dónde, cómo los aplico, ¿sí? Entonces, esa parte, digamos, de no tener esa disponibilidad de estas herramientas realmente. Entonces, se volvía como una fantasía, si lo podemos decir de esa manera, ujú, el explicarlo y el decirles que esto existe, pero pues que todavía no lo puedo colocar en campo, ¿sí? ujú, Entonces, en los últimos años en Colombia, pues se han desarrollado y se han creado, digamos, más empresas de control biológico, más empresas que tienen bioinsumos en general, ¿no? No solamente los controladores biológicos, sino también extractos vegetales, sino también herramientas asociadas a las trampas, al tema de etología. Entonces, son más recursos que el agricultor tiene para pasar allí. Y aquí para concluir esta parte, entonces es que yo dije, ¿por qué no todo ese conocimiento y todo lo que puedo aportar, lo aporto ya al poniéndolo al servicio del sector agrícola desde una empresa comercial? ¿Sí? Entonces, ujú, ¿cómo empujamos y ayudamos a
a hacer apoyo, digamos, en términos de poder colocar o tener un abanico de productos biológicos, pues para que los agricultores puedan ya utilizarlos en sus cultivos. Sí, no, y ese salto que tú diste a ya a ser parte de una empresa, a mí me parece estupendo porque me parece que ese es el tipo de cambios que necesitamos porque me parece que estamos como en un momento de urgencia de que tenemos que pensar más en cuidar la naturaleza porque ya hay una acumulación de muchos problemas y entonces esa urgencia no espera que le estudiemos tanto al tema, sino que ya nos empecemos a reunir y decir, bueno, ya, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo vamos a disminuir el uso de ciertos pesticidas que definitivamente no están ayudando pues a tener un ambiente sano y un cuerpo sano, ¿no? Y entonces en ese sentido, yo también me alegra mucho que hiciste eso porque yo también siento esa urgencia dentro de mí, ¿no? De, bueno, ya quiero hacer algo así, hablar con gente, organizarnos y volverlo una realidad porque ya no queda mucho tiempo. Ya hemos usado mucho tiempo en la teoría y no se ha visto, no, yo no veo que haya esa conexión tan inmediata. Pasa como que muchas de las cosas de control biológico que se hacen ahora son cosas que se sabían hace, no sé, 40 años. Y entonces se está demorando tanto esa transferencia que es una lástima, me parece una lástima. Y es hora también de colocarle, de unir la tecnología o el conocimiento eh, con la biología, es decir, cómo a estos productos de control biológico los ponemos o se producen de una forma masiva, se producen de una manera muy práctica, se pueden liberar también de una manera muy práctica, o sea, no solamente tan manual, tan artesanal su producción, sino que unir la ingeniería Ujú. la ingeniería, la producción y la biología, pues para ponerla como con una facilidad, digamos, hacia el sector. Entonces, pues esto lo tenemos que realmente avanzar porque no podemos seguirlo trabajando de la misma manera como se estaba haciendo. Sí, eso también es cierto. Sí, hay que mirar nuevas estrategias que que hagan el control biológico más eficiente. Y de pronto eso también, yo creo que a veces es un poquito una lástima porque a veces la gente ve el control biológico de plagas y otras alternativas al control químico como algo como hippie, como si fuera, ay, no, abracemos los árboles ahora. Y no es para nada así, es algo que que es muy científico, muy lógico, tiene unas reglas matemáticas y todo, entonces no es algo así. Yo creo que nosotros, los que conocemos y hemos estado en el sector o conocemos el sector productivo de alguna manera y conocemos el control biológico, sabemos que es posible que se integre de una forma realista. Y a veces eso se confunde con que, no, ahora todo, o sea, como si fuese un extremo de producción sin matar nada y todo paz y amor. Y eso también ha sido como un problema, porque la gente tiende a verlo como desde otro extremo. Mira que una de las cosas que más me llama la atención de Ciencia Colombia Ujú, es, ellos tienen una tecnología eh, alineada al control biológico de precisión. Y en estos ujú, días estoy aprendiendo, estoy viendo cómo están haciendo este desarrollo y es la liberación de parasitoides y depredadores con drones. Entonces, ujú, ellos ya llevan un buen tiempo, en la empresa ya se lleva un buen tiempo haciendo estos ajustes y estas liberaciones de tricograma con drones en cultivos de caña de azúcar. Y ya varios ingenios las van pidiendo.
Bueno, Ujú, aquí voy a hacer un paréntesis pequeño y es, en términos de cultivo de caña, el control biológico sí hace 40 años, hace 50 años se disparó con el tricograma, pero esa ujú, liberación de tricograma, ¿por qué? Porque ni siquiera los químicos funcionaban, no funcionaban, ujú, porque estos son unos barrenadores, Teatrea sacaralis y otra gama de depredadores, perdón, de barrenadores de tallo, ujú, eh, pues, se meten al tallo de la caña y ni siquiera con ningún químico la vas a controlar. Entonces, ujú. tanto así que una herramienta de control biológico supera, ¿cierto? El manejo del químico. Entonces, esta es Sí, como la historia éxito total. que parte acá en Colombia Ujú, realmente. Y la liberación que se hacía ahí era muy manual, era en frascos, eran las tarjetas, no sé si tú conoces las tarjetas, las de ujú, liberación de tricograma, donde se ujú, liberan las pulgadas, solamente se podía hacer cuando inician los cultivos, se hacen un par de liberaciones, pero una vez el cultivo cierra, ujú, ¿cierto? Porque estas hojas, estas plantas, cuando crecen, pues cierran y ya nadie puede ingresar por allí. Entonces, ya tú no puedes hacer más liberaciones de control biológico allí. Entonces, esta ujú, estrategia de liberarlas con los drones, pues es una cosa que podemos hacer liberaciones en más tiempo para ese cultivo. Y dos, ahorrar tiempo, ujú, ahorrar tiempo. La semana pasada estuve en una liberación que hicimos acá en Sabana, Bogotá, en un cultivo de eucalipto. Este ujú, eucalipto es de hoja pequeña, ujú. las que acompañan en las buqueteras, ¿sí? Las que Ujú. acompañan los ramos de flores, el verde, Ah, uno de sí. los verdes, ¿sí? Uno de los verdes. Ujú, Esto es, mm, bueno, estaba siendo afectado por tres plagas, por áfidos, por cílidos y por un barrenador, también un cogollero. Todavía no, estoy aquí criando el cogollero, todavía no sé la especie de este, pero eh, liberamos tricograma para, como controlador de huevos de este cogollero y liberamos crisopas como depredadora de áfidos y de los cílidos. ¿Mm? ujú, Pero ¿a qué voy con esto? O sea, creo que hicimos la liberación, no, hicimos la liberación en 4 hectáreas, pero si nos gastamos, no sé, 1 hora en toda la liberación, o sea, en sí la liberación, o sea, mientras llegamos, ajustamos, ujú, pues el ingeniero cuadró los puntos de GPS para el movimiento del dron, bueno, pues se nos llevó un poquito más de tiempo, pero la liberación en sí es, o sea, era rapidísima. muy rápido. Ujú, Entonces, si nos ponemos a pensar eso, inclusive comparado con una aplicación química, o sea, una ujú, aplicación química pues lleva más tiempo, más personas, bueno, entonces en términos de tiempo, en términos de, vamos a ver la efectividad, vamos a ujú, chequearla y a revisarla para ver cómo nos va ahí. Y en términos ambientales, obviamente, ujú, este cultivo, por ejemplo, es un cultivo que es a libre exposición, pero es muy cerca de condominios aquí en el municipio de Tenjo. Entonces, ujú, la comunidad no deja hacer ni una sola aplicación de nada, ni siquiera de un extracto vegetal. No lo permite. Entonces ahí solamente tienen que mm. hacer control biológico. Qué bueno, ese Entonces, es otro es tipo de interesante. presión que ayuda. Sí. Ok, Entonces, wow, qué interesante. entonces hay que asociar o incluir todo esto del Mm, control biológico con la tecnología. Es muy importante que se haga para que podamos, digamos, que sacarle provecho y realmente que los agricultores vean el ahorro, ¿no? Porque a veces comparan precios y dicen, no, pero siempre va a ser más costoso el control biológico, pero ¿cómo se lo hacemos más asequible y cómo podemos competir con los precios de otras mm. estrategias de manejo?
Sí, y lo que me gusta de la historia que nos estás contando es que es una cuestión local, ¿no? No es algo que dijeron, ah, ya en Europa hicieron y luego traen los robots y resulta que no funcionan porque acá el clima es diferente, en Colombia el clima es diferente, que eso también gasta mucha energía, ¿no? Yo creo que eso también se hizo en la historia del control biológico de hacer muchos experimentos basados en lo de Europa, pero y algunas cosas funcionan, pero también siempre es mejor hacerlo en el sitio, ¿no? Sí, adaptar la tecnología. Adaptarlas. Sí, sí, súper bien. Me encanta que estén haciendo ese tipo de cosas en Colombia. Lucy, ahora te quiero preguntar, ya solo nos quedan como 15 minuticos y te quería preguntar algo más personal. Y es que si no quieres compartir con nosotros uno o dos momentos bien hermosos que te dieron mucha motivación y mucha alegría y ganas de seguir en este tema y de pronto que nos comentes qué es lo que te ha parecido más difícil en tu trayectoria en general o un momento muy, muy difícil. A ver si nos compartes un poquito eso. Muy buenas preguntas. Y muy personales también. Em, yo siempre he visto y lo he compartido algunas veces con pocas personas, pero creo que ya es el momento que la pueda decir. Y es muy asociado cuando estaba haciendo la evaluación con Balaustio. Cuando Ujú, empecé a trabajar, que trabajamos juntas, este tema de ujú. Pero Balaustio. explica un poquito qué es Balaustion para los que no saben. Bueno, listo. Entonces, Balaustion leanderi es un ácaro depredador, es un ácaro depredador Ujú, generalista, que es nativo también de Colombia, aunque ha sido reportado. Tuvimos un reporte nomás que encontramos en México ujú, de esta misma especie. Nosotros lo vimos aquí y lo vimos en los cultivos de flores, depredando Tetranicus, Trips y ujú, mosca blanca. Entonces empezamos a ahondar más en él, ¿cierto? Entonces ujú, empezamos a desarrollar todo lo que tiene que ver en términos de biología, de comportamiento. Y cuando empecé a evaluar esto de las estrategias de supervivencia, ¿sí? ujú, Y entonces yo decía, este ácaro tan pequeño, este bicho tan pequeño, tiene una capacidad de sobrevivir, una capacidad y una estrategia de sobrevivir en diferentes condiciones, ¿no? En ujú, términos de presa, en términos de ambiente, de condiciones, o sea, cómo se adapta, ¿sí? Cómo se ujú, adapta para sobrevivir. ujú, ¿Por qué lo asocio a mi parte personal? Porque me hizo reflexionar si este bicho es capaz de hacer esa estrategia de supervivencia, yo por qué no lo aplico a mi vida. Es decir, o Claro. sea, si se me presenta un problema o si me presentaron varias situaciones en la vida que a veces uno no sabe cómo resolverlas o cómo salir avante, pues el que me enseñó fue un ácaro. Qué El bonito, que, el Luz. que me enseñó fue un ácaro a hacer mi estrategia de supervivencia como persona. Entonces, pues para mí lo tengo de esa forma. Wow, qué Esa, bonito. esa es con la pregunta que me hacías y creo que la combiné bien, ¿no? La Y combinaste muy bien, sí. eh, Muy la otra, buena respuesta. Me encantó. y la otra situación, la otra pregunta que me haces, esa situación más complicada que tiene que ver con lo del control biológico, yo creo que fue en los inicios en donde empecé a trabajar con los parasitoides durante muchos años, con Encarsia formosa y Amitus fusipenis, ambos son parasitoides de mosca blanca, y estamos hablando de hace 18 años por ahí, más de 20, 18 años. Y luego que hicimos biología de estos, analizamos la biología de estos parasitoides, los trabajamos, quisimos evaluar pues su efectividad en campo.
Eh, en la universidad en ese momento teníamos algunos proyectos de investigación en donde cabía toda la línea de control biológico. Entonces íbamos a la zona de Fusagasugá, de Silvania, donde había tomate, ¿sí? Luego en la zona de Guateque, en varias zonas que fueron, digamos, como históricamente productoras de tomate. Y pues lo más complicado era ir a hacer las liberaciones y hablarles a los agricultores de todas las maneras posibles y pues que ellos pues no creían y la otra es que no permitían. Es decir, te abrían las puertas, tú liberabas, hacías todo el trabajo, pero ellos al otro día, al mismo día, estaban aplicando o fumigando. Después cuando volvía, los mismos operarios me decían, señorita, usted tan pronto se va, libera sus avispas, el señor va y aplica el químico, porque pues piensa que le va a acabar ese el cultivo. Yo creo que en ese momento fue uno de los más complejos. Y en otros, después, tal vez unos años después, cuando lo que te dije, cuando empezaba, hacía mis charlas, mis conferencias, iba a las zonas, a los sitios, les hablaba del tema, pero pues vuelvo a usar la misma palabra, parecía una fantasía lo que yo les estaba diciendo. O sea, porque realmente, si ellos van a decir, pero mira, yo voy acá, por ejemplo, en Villa de Leyva, que es ahora como una de las zonas o las primeras zonas que mayor produce tomate bajo invernadero. Entonces tú vas y le puedes hablar a ellos, pero no tienen forma de cómo usar los productos, porque en las tiendas de agroinsumos solamente venden químicos, ¿sí? Ujú. Entonces, esa parte también es desmotivante, digamos, en términos porque no va alineado lo que tú vas contando, ¿sí? Con La la realidad. realidad, con la realidad. Sí, y en ese sentido, tal cual como tú lo dices, es una fantasía, ¿no? Si no es realidad, y si no puedes encontrarlo en ninguna parte al alcance tuyo, pues es un poco fantasioso, sí, eso es una lástima. Pues mira que la última vez que fui a Colombia, mi papá estaba súper feliz porque me dijo, ay, Karen, mis papás están en el Valle del Cauca y me decía, vi una tienda de agroquímicos que dice productos de control biológico y mi papá estaba enloquecido por llevarme a que pasáramos por el frente y viera, porque él, claro, ellos están también pendientes y en realidad es una excepción. Desafortunadamente, ojalá todas las tiendas de agroinsumos tuvieran ¿cómo se dice? Sus Línea. productos, su línea de control biológico, que no, sería muy bonito y sería muy bueno para todos. Entonces, sí, qué interesante que sería llegar a ese tipo de mercados, ¿no? No sé si en Sí, ciencia lo podrían manejar o les interesaría manejarlo así también. De pronto sí. esa es E- e- una Es, forma. es un gran trabajo en términos de poder entregar porque como son productos vivos también, entonces Sí. de poder entregar los productos Ujú, a tiempo, entonces todo es bajo pedido. ¿Sí? ujú, Entonces, ahora pues estamos pues con los sectores, digamos, grandes, que es flores, que es caña de azúcar, tenemos aguacate también. Entonces, con estos cultivos son los que estamos trabajando, pero el plan es pues seguir irradiando al resto de sectores. Pero es que hay que hacer un trabajo y volvemos a lo que hablábamos antes, porque digamos, si abrimos esa línea para el caso de tomate, pero ¿quién va a comprar? ¿Sí? O ujú, sea, hasta que los agricultores no realmente vean la importancia de utilizar control biológico. Si ni ujú, siquiera a veces aplican, digamos, productos microbiales que tienen una mayor facilidad de almacenamiento o de extractos vegetales que tienen una mayor facilidad de almacenamiento de almacenamiento en unas condiciones ambientales, digamos, como las que ellos tienen, pues un artrópodo benéfico pues va a ser más complicado, pero pues hacia allá vamos y esperamos que pues todo se empiece a desarrollar para poder estar presentes en todos los sectores que lo necesita pues el país. claro, claro, sí. Bueno.
Y qué chévere hablar contigo sobre todos estos temas. Y ya se nos está acabando el tiempo y quería darte los últimos minutos que nos quedan para que nos dejes un mensaje que quieras gritar al mundo para la gente que nos vea. Entonces, es todo tuyo, los últimos Bueno, minuticos. gracias. Bueno, yo creo que en términos de reflexión es como la tendencia en la que estamos ahorita es volver a a la naturaleza, ¿no? O sea, o más bien, ¿qué hemos hecho? Y si lo podemos pensar en términos de contaminación, ¿sí? En términos de la misma agricultura, o sea, de tanto uso de plaguicidas químicos. Ayer me veía la película de Minamata, que está acá en Colombia, entonces como ese desarrollo de las industrias generaron tanta contaminación y ahí era pues todos los residuos de mercurio. Entonces, ¿cómo hemos llegado a este punto y tenemos tantos impactos o tanto impacto ambiental en diferentes escenarios? Y cómo esto nos hace reflexionar y decir qué hicimos nosotros como seres humanos frente a toda esta situación y por qué no volvemos a la naturaleza, por qué no volvemos a lo orgánico, a lo biológico, porque pues ahí está, lo tenemos a la mano. Entonces, en términos de control biológico, pues está, eh, lo podemos, digamos, que seguir desarrollando, seguir utilizando. No lo estamos creando, lo estamos es, impulsando su producción y que el colocarlo dentro de los sistemas agrícolas y productivos, pues nos va a funcionar de la mejor forma y minimizando pues el impacto ambiental. Entonces, esa sería como esa reflexión. Sí, o sea, es como ese recorrido entre la naturaleza y luego perdernos un poco en la tecnología y luego volver a la naturaleza, pero con ese conocimiento de la tecnología, ¿no? Y si logramos mezclar eso bien, seguramente vamos a salir de varios líos, ojalá. Qué chévere, Luz. Muchísimas gracias. Fue muy bonito hablar contigo. Estoy segura que mucha gente le va a gustar esta charla. Y bueno, la voy a poner por YouTube, por Facebook, con tu autorización, por supuesto. Claro que sí. Y, y bueno, y seguimos, vamos a seguir conversando con muchas personas también para que veas y para que vuelvas a, ya más adelante y nos sigas contando cómo te va con los drones, que Ah, eso está bueno, muy interesante. Muchas muchas gracias, gracias. Luz. Bueno, A ti, muchas gracias por la invitación. Un muchas gran gracias. abrazo. Un abrazote. Bueno, voy a parar de grabar en este momento.